Amigos, un gusto saludarles, muy buenas noches, bienvenidos entre todos. En esta ocasión estaremos hablando de Encívica, qué es, cuáles son los objetivos, para qué nos sirve a los ciudadanos, así que la invitación para que se queden y se enteren. Y está con nosotros aquí en el estudio esta noche José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, a quien agradezco que nos visite y que platique con nosotros de Encívica. ¿Cómo estás? Muy bien, Lupita, muchas gracias. Bienvenido. El agradecimiento es de aquí para allá. Muchísimas gracias. Oye, Encívica, ¿de qué se trata? ¿Por qué estamos hablando en estos momentos de este tipo de cuestiones que se han estado ya pensando durante algún tiempo? Sí, mira, Lupita, y agradezco la pregunta, el espacio, lo reitero como agradecimiento. El IFE, ahora INE, siempre ha tenido como misión no solo instalar casillas, organizar elecciones, sino promover la cultura democrática, promover el desarrollo de una cultura política, pues obviamente democrática. Y cada determinado tiempo ha ido teniendo en vigencia o en vigor ciertas estrategias de educación cívica. Ahorita estamos estrenando una que se llama Estrategia Nacional de Cultura Cívica, la hemos abreviado como Encívica, y es una estrategia muy ambiciosa donde se acumula todo un tiempo muy prolongado de experiencias que creemos que ahora sí podemos ponernos en un curso correcto de estos esfuerzos. Y esa parte de en qué consiste, por supuesto que estoy muy gustoso de poderles compartir. Primero, me gustaría preguntarte para que nos quede claro a todos, ¿qué es la cultura cívica? Sí, mira, en esencia es la capacidad de todos los ciudadanos de conocer sus derechos y exigirlos, y también de tenerle un aprecio a la democracia. Entonces, si un ciudadano conoce sus derechos y los exige, sí, y además quiere a la democracia, sería nuestro ideal de ciudadanos. Bueno, este punto me encanta que lo hayas tocado, porque resulta que en estos momentos tenemos un debate sobre el tema de la democracia, ¿no? A muchos les parece que ya no es un tan buen sistema, a otros les parece que esto de la democracia está poco desgastado, otros señalan que el asunto es que hay una gran desafección, que los ciudadanos están realmente pues como muy desencantados. Es cierto que está medido, no hay un 100% de mexicanos que le tienen un aprecio a la democracia. 1 de cada 4 mexicanos incluso todavía concibe vivir en un sistema autoritario, que no importara que se sacrificaran sus derechos con tal de lograr otros objetivos. Nosotros creemos que eso es un lujo que el país no se puede dar. Necesitamos demócratas convencidos 100%. Y hay que anotar además, Lupita, que ciertamente la democracia que tenemos en nuestro país es perfectible, es criticable, pero no podríamos concebir de ninguna manera no vivir en ella. Necesitamos darle mayor calidad a la democracia, eso sí, no lo vamos a negar, y necesitamos que el ciudadano comprenda que ir a votar o participar en las elecciones solo es una pequeña parte de la democracia. Todo lo que se propone en la Encívica es precisamente cómo darle calidad a esa democracia. ¿Y cómo se le da calidad a la democracia? Bueno, hemos establecido 3 núcleos duros, así se le dice, o ideas fuerza, que es más diálogo en el país. Lamentablemente los mexicanos no estamos dialogando de los asuntos públicos lo suficiente. También necesitamos que haya más exigencia. No tenemos una cultura de la exigencia del ciudadano hacia los gobernantes, y también necesitamos todos estos ejes o núcleos duros, pues ponerlos a trabajar en líneas de acción, mayor transparencia, mayor trabajo con los niños en los entornos escolares. Necesitamos
darle herramientas a los ciudadanos para que sepan exigirle a sus gobernantes. Por eso te decía que es un documento muy ambicioso. ¿Qué pasa con la verdad? ¿Qué pasa con la confianza? Porque es parte de este pues como núcleo, ¿no? de todo esto. Sí, es cierto. Este es el tercer gran eje, el de la verdad, diálogo, exigencia, serían los tres completos. Lo que nos dijeron los expertos, porque este es un documento que aprobó el INE, pero que evidentemente lo elaboraron, lo pensaron, pues académicos que tienen años reflexionando sobre estos temas, necesitábamos acudir a expertos, es que también en el país se requiere que haya información de mayor calidad. A eso le llaman verdad, que los asuntos públicos se discutan en base a elementos objetivos. Ahí sí que hay una gran área de oportunidad también, porque pongo un ejemplo, los ejercicios de transparencia en el país, o sea, conocer la verdad, los hacen solo un porcentaje muy pequeño de mexicanos. Académicos, periodistas. Exacto, es correcto. Gente muy especializada, necesitamos que se difunda más ese ejercicio, que se ejercite masivamente. Ahora, ¿cómo está la participación de la ciudadanía? Se habla de que pues el centro, además de este núcleo del que nos mencionas, se habla del individuo, del ciudadano, ¿no? Es lo más importante. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Realmente están interesados en que haya una mayor participación? ¿Realmente les interesa todo este tipo de temas? Fíjate que, Lupita, yo diría, hay una tendencia mayor a interesarse en estos temas, pero creemos en el INE que no hay una conciencia suficientemente amplia sobre la importancia y sobre el gran problema que significa para el país no tener una ciudadanía activa. Es decir, aunque muchos en ciertos círculos hablamos de la importancia de consolidar nuestra democracia, de darle mayor calidad, la verdad es que los números nos indican que el grueso de la población todavía no llega a dimensionar cuán importante es que conozca sus derechos y que aprecie la democracia, es decir, que sea un ciudadano pues de tiempo completo. Sí necesitamos trabajar mucho, eso es el objetivo precisamente de la cívica, poner rumbo a pues dinamizar este proceso de culturización. Ahora, cuando hablas de la crítica, de la exigencia, del diálogo, nos podemos a pensar, por ejemplo, ahora en las redes sociales, ¿no? Que son una vía muy importante que la gente utiliza muchísimo, y ahí hay mucha exigencia, y hay mucho debate, y hay mucho diálogo. ¿Eso no es suficiente? Diría que no, es precisamente un buen ejemplo de cómo necesitamos darle calidad a esa discusión pública, porque es un gran tema el que tocas, creo que aquí nos podríamos estar mucho tiempo, pero hay mucha ligereza en los comentarios. De hecho, no es el ideal de participación el que en la Incívica se está concibiendo, de simplemente pues hacer comentarios poco pensados en las redes. De lo que se trata es de hacer un hábito permanente del ciudadano, de involucrarse en los asuntos públicos, y un involucramiento pues que tenga efectos en la transformación, en el comportamiento incluso de los gobernantes, que se sientan vigilados, acotados, mediante pues mecanismos más formales de rendiciones de cuentas. Es decir, criticar a alguien en la red no nos sirve de nada, no genera más que a lo mejor algún que lea y que se enoje a quien va dirigido, y hasta ahí, ¿no? Creo que no está suficientemente medido el efecto, pero personalmente yo sí creo que es una incidencia mínima el que se pueda criticar por las redes. Necesitamos hacer ejercicios de transparencia, generar grupos, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que le den seguimiento a cómo se ejerce un presupuesto, a la calidad de las obras, a todo lo que de por sí hace cotidianamente pues un gobierno. Pero tenemos, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales en diferentes ámbitos, ahí muy atentos, revisando cómo vamos, en fin, muchos, ¿no? Que están ahí pendientes. Fíjate, ¿No es suficiente, Lupita, tampoco? Tampoco es suficiente. ¿Sabes por qué? Está previo a esta estrategia
un informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México que se hizo en 2013. Fue un acierto del entonces IFE mandar a hacer ese estudio porque fue la gran radiografía del país sobre cómo está este problema y tema de la ciudadanía. Y los hallazgos fueron sumamente reveladores. ¿Me permites? Nos quedamos Con ahí gusto. Para que se quede nuestro auditorio en suspenso y ahorita nos cuentas qué fue lo que revelaron estos hallazgos. Vamos nosotros al comentario o a las actividades, ¿verdad? Vamos a las actividades, lo más importante de la semana y enseguida estamos de regreso. El Instituto Electoral del Estado de México se ha sumado al compromiso de luchar contra la violencia de género y procurar un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia. Para ello, en el Centro de Formación y Documentación Electoral se realizó la conferencia Acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral, organizada por Rocío de Los Ángeles Álvarez Montero, titular de la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia del IEM, impartida a personal del instituto por parte de la representante de la Oficina de Enlace y Partenariado en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, maestra Abril Violeta Zarco Iturbide, en el marco del Día Naranja. El Instituto Electoral del Estado de México, en su cuarta sesión ordinaria de Consejo General, abrió la posibilidad de que los candidatos registrados ante el instituto participen en debates, donde confronten ideas y propuestas, y cuya principal característica deberá ser la prevalencia de equidad, siempre y cuando cumplan con 3 aspectos. En primer lugar, deberán comunicarlo al IEM. Además, deberán participar por lo menos 2 candidatos y establecer condiciones de equidad en el formato. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar a todos ustedes que tenemos las redes sociales para que hagan contacto con nosotros. Continuamos. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros y para nosotros su voz es importante, así que aquí la escuchamos. Para promover la cultura cívica, darle mayor realce, mayor responsabilidad, mayor anhelo, mayor capacidad. Como que promocionarlo más, motivar a los estudiantes, pero como que pasaran más a las escuelas para que, no sé, te dijeran como de no, pues vamos a promover este tema, o tal vez, pero con una actividad. Yo soy de la idea de que tal vez
las instituciones públicas puedan crear programas más que nada para los niños pequeños de entre 10, 12, 13 años que están saliendo de la primaria, pues para crear conciencia, ya que ellos ya van de salida para el mundo exterior, el mundo real, van para la adolescencia, y yo creo que son los que más fácilmente podrían hacer conciencia. Lo primero, mi persona cree de antemano que las autoridades deben de darnos un buen ejemplo. Bueno, pues ahí las diferentes voces sobre este tema. Y José Roberto, en el caso de este informe país que nos comentabas sobre la calidad de la ciudadanía en México, decías que hay hallazgos, que hay cosas bien importantes. Sí, son muchos los datos y reveladores. Preguntabas particularmente si éramos una sociedad participativa. Así es. La realidad es que no, y ahí los números hablan por sí mismos. 45% de los mexicanos no pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil, no están asociados en nada. Cuando en otros países el promedio es que el ciudadano esté en una o dos organizaciones de forma permanente participando. Además, lo que hemos detectado es que las organizaciones que existen en el país de la sociedad civil no están suficientemente vinculadas, es decir, no traen agendas mucho más amplias, que tengan una capacidad de organizarse entre ellas, pues para hacer frente a grandes problemas nacionales, como también sucede en otros países más avanzados en la materia. Entonces, este tipo de hallazgos sí nos hizo dirigir la mirada más particularmente en la Encívica sobre qué necesitamos hacer y qué proponer. ¿Qué es lo que parte de las voces que escuchamos hace unos momentos es lo que exigían o lo que solicitan o lo que piden, ¿no? A ver, que nos digan cómo le hacemos, cómo precisamente qué debe hacerse para promover la cultura cívica. ¿En qué están pensando? ¿Cómo se debe hacer? Tú hablabas de diferentes lineamientos, de como un rumbo. Sí, bueno, antes de mencionar la importancia de trabajar vía acciones o grandes líneas de acciones, lo que habría que decir es que una novedad de esta estrategia es que estamos ya trabajando en sede de política pública, es decir, por primera vez se va a ir registrando en un sistema, una plataforma, todo lo que las distintas instituciones en el país hagan en materia de cultura cívica. Antes cada quien hacía esfuerzos aislados, desarticulados, que no se revisaban sus efectos. Ahora creemos que un primer paso es ir registrando todo lo que se hace y todo lo que puede ir impactando. Pongo ejemplos. Los OPLES ahora, o institutos electorales locales, pues tenían sus propios programas de educación cívica. Ahora todo lo que hagan tendrá no solo que ser enmarcado en la Encívica, sino irlo reportando. Lo que se puede hacer por parte de las universidades, que también son grandes aliadas, sí, del sector empresarial, que a veces también le entra a estos temas porque les preocupa mucho una cultura de la legalidad en el país. Todos los que puedan hacer algo por la causa lo van a tener que ir registrando. Vamos a ir midiendo, no sabemos qué resultados habrá, pero ya habrá una base de datos al respecto. Y luego algo que se va a hacer mucho, va a ser convenios con instituciones, para que todos vayamos persiguiendo los mismos objetivos de promover este tipo de contenidos. Y también lo que estamos haciendo pues es firmar ya convenios con instituciones, los propios OPLES, estamos firmando convenios con derechos humanos, en su momento con la institución de transparencia o incluso las instituciones estatales, para que juntos vayamos haciendo programas o acciones en un mismo sentido. Ahora, ¿por qué se fija la fecha 2017-2023? Sí, la experiencia nos indicó que no basta un periodo breve. Antes eran trianuales, después se pasó a estrategias quinquenales, y nosotros concluimos que se necesita un largo periodo para hacer estos esfuerzos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de cultura cívica en el país, en realidad lo que estamos hablando es de culturizar al ciudadano, a la ciudadana. Es decir,
que absorban una cultura. Y eso es lo más difícil, yo creo, de las cosas más difíciles que puede haber en una sociedad. Nosotros, para construirla en cívica, por ejemplo, invitamos a los alemanes que pues tienen una estrategia, tienen una institución incluso encargada de hacer estos esfuerzos, y lo que nos dimos cuenta es que a mediados del siglo pasado pues era una cultura, una sociedad de no Estado de Derecho, de no derechos humanos y de no democracia. Pero ahora, después de varias décadas, pues es un país ejemplar en ese sentido. Entonces, es algo que no se logra de un día para otro, es algo que se logra en muchos años, por eso un horizonte mucho más amplio de la encívica, que eso no quita que cada año la estemos revisando, tenemos que irla revisando, de hecho, anualmente. ¿Qué se tiene que enseñar? ¿Qué es lo que el ciudadano tiene que aprender? Bueno, es parte de lo que estamos en el camino precisando. Nosotros creemos que trabajar con los niños es una parte fundamental. De ahí que una línea de acción mencionaba es el trabajo en entornos escolares, de primaria, sobre todo. Y pues la práctica de valores, la cultura de la responsabilidad, la cultura de respeto a las reglas. Nosotros creemos que toda esa cultura asociada al final del día conformará precisamente una cultura cívica. Necesitamos que por hábito conozcamos nuestros derechos, necesitamos que por hábito tengamos esa disposición de hacerlos valer, de organizarnos, de ver la importancia de estar involucrados en los asuntos públicos. Ahora, leía que la cultura política no atraviesa en su mejor momento y después revisaba este dato que dice que se ocupan precisamente de esto porque si no se hace se pone en riesgo el futuro de la convivencia democrática. ¿De ese tamaño está la situación? ¿Ese es el diagnóstico? Sí, mira, Lupita, qué bueno que tocas este punto porque para el INE es tan importante esta estrategia que incluso es una de las grandes prioridades de los consejeros, sacar las elecciones federales del 2018 bien, las estatales que están en marcha. Hay muchas prioridades, pero este tema de crear o contribuir a la formación de una cultura cívica es tan importante que lo vemos también con un beneficio. Para decirlo directo, nosotros tenemos que acudir a los ciudadanos para integrar mesas directivas de casilla. Sí. Si no hay un ciudadano al que le tocamos la puerta, pues dispuesto, convencido, ¿no? Creyendo en la democracia, en las instituciones, pues con cierta perspectiva de que las cosas van bien en el sentido de organizar las elecciones. Si no tenemos a un ciudadano demócrata, nos va a costar mucho trabajo convencerlo que dedique un domingo a ir a cuidar una casilla, a atender una casilla. Entonces, nos conviene tener ciudadanos que tengan un aprecio por la democracia, por los asuntos públicos, y en esa medida será mucho más fácil organizar las elecciones. De hecho, el gran modelo que tenemos de organizar elecciones se basa en la desconfianza. Sí. Muchísimas cosas cambiarían, realmente serían más baratas si hubiera confianza. Por ejemplo, otros países no necesitan un papel especial para hacer las boletas. Nosotros aquí tenemos 20,000 candados, 20,000 candados sobre los 20,000 candados. Claro. Entonces, todo este esfuerzo de cultura cívica en realidad es que no solo es un ideal, debe de serlo para una sociedad que aspira a ser democrática, pero también tiene una gran parte de ventaja para la organización de las elecciones. Muy bien, pues continuamos con esto. Pero antes vamos al comentario, así que quédese con nosotros y regresamos con el doctor. Los derechos políticos del ciudadano son un tema fundamental para la construcción de una sociedad democrática.
pues implican 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes. En un segundo momento, que una vez electos esos representantes puedan saber qué hacen y en esa medida controlarlos y vigilarlos. Y en un tercer momento, los derechos políticos también le permiten al ciudadano poder incidir en la toma de decisiones. Esta es la visión clásica de los derechos políticos que están contenidos en el artículo 35 de nuestra Constitución, donde se señala que son prerrogativas de los ciudadanos el votar y ser votado, asociarse, participar, etc. Sin embargo, es muy importante actualizar esta visión para llevar a un terreno de la vida cotidiana el ejercicio de estos derechos. Me refiero a que es muy importante que el ciudadano tome en cuenta que sus derechos políticos no se consumen solamente en ir a votar, sino que estas actividades tienen implicaciones concretas en su calidad de vida cotidiana. Por ejemplo, cuando el ciudadano elige a un representante, no solamente expresa su interés en la urna, sino que también debe estar consciente que este representante va a tomar decisiones por él y que en esa medida va a ejercer recursos y a cumplir atribuciones en su nombre. En ese sentido, el ciudadano, para generar una cultura democrática, debe tener conciencia de que estos derechos tienen implicaciones concretas en su calidad de vida. Es muy importante que esos derechos se actualicen para cumplir con lo que señala nuestra Constitución, de que la democracia no es solamente un régimen político, sino que consiste en el mejoramiento constante de las condiciones de vida. Amigos, regresamos de inmediato. Les quiero recordar, estamos juntos entre todos y ahí a través de las redes sociales en contacto. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, es claramente que debemos de concientizar primero a los adultos para que ellos nos compartan el conocimiento que tienen sobre algo interés para nosotros. Y así, bueno, realizar programas para los niños que sean didácticos y que pueda tener conciencia ante ellos. Primero que nada, empezar por las escuelas kinder, primarias, secundarias, fomentarles la educación, porque en realidad los estudiantes no saben ni cómo se llaman hasta ahorita. La cultura cívica viene de casa y eso, si pretenden enseñarlo en alguna institución como la escuela, yo creo que deberían de hacer planes más didácticos en vez de tenerte encerrado en un aula con libros, tratándote de enseñar cómo comportarte, en vez de ponerte en una situación real. Más que nada es eso. Enseñarle a los alumnos, demostrarles en la forma de que se pongan en los pies de los demás para que comprendan las cosas.
Bueno, pues ahí las diferentes voces. Y doctor, uno de los asuntos recurrentes es, se tiene que sembrar la semilla, ¿no? Desde que están chavitos se tiene que hablar de estos temas, que es lo mismo que tú has venido señalando. Sí, hay una opinión generalizada, incluso los propios partidos políticos cuando se iba construyendo la encívica lo mencionaron mucho, que necesitamos apostarle a las nuevas generaciones. Creo que nuestro sentido común indica que si se hace un trabajo desde temprana edad, pues el resultado se va ya a ver y va a ser permanente pues para siempre. Oye, si queremos que las elecciones sigan siendo ancla de estabilidad política, necesitamos este cambio cultural. Si no lo hacemos, ¿vamos a ver un desastre? Bueno, nosotros como autoridad electoral no quisiéramos pregonar sobre el desastre, nos preparamos siempre proceso tras proceso para instalar todas las casillas, ser un árbitro en toda la extensión de la palabra, pero sí creemos que la conflictividad social, que ya la hemos tenido muy presente en un contexto de elecciones, pensemos en 2015, sí necesita ser reencauzada por precisamente causas de civilidad. Es decir, si hay mucha inconformidad, mucho descontento sobre cómo van los asuntos públicos en el país, se puede hacer mucha presión social, pero las elecciones nunca debieran ser rehenes, nunca debiera ni siquiera concebirse que la vía de la competencia electoral genuina pudiera hacerse a un lado. Esa es la gran preocupación, por supuesto, que ya nos dejó el 2015, donde había un discurso de no elecciones, ya no de voto nulo, que ese ahí había estado presente, sino de no elecciones. Entonces, por supuesto que nos interesa mucho que el ciudadano, dentro de este aprendizaje o esta absorción de cultura cívica, concluya que sí se vale disentir, que sí se vale incluso salir a la calle a manifestarse, pero no poniendo a las elecciones como sus rehenes. Se hablaba que se está mermando el tejido social. Cuando hablamos de esto, casi siempre pensamos en temas relacionados con la inseguridad, pero esto es muy amplio, ¿no? Estamos viendo en el tema, por ejemplo, de las elecciones. Pues mira, Lupita, nosotros estamos completamente convencidos que la inseguridad pues sí es un gran problema para el país, pero afortunadamente no ha sido un problema para organizar elecciones. Los capacitadores asistentes electorales recorren pues las calles, pues las comunidades rurales, en el campo, y pueden desplegar su trabajo, pueden ir a las casas de los ciudadanos y pues pedirles que participen. No ha sido problema la inseguridad. Pero, por supuesto, sí tenemos que tener ciertas precauciones. Sí. Y también lo que hemos visto es que la enorme desigualdad, para decirlo claramente, en el país, pues no son las mejores condiciones pues para recrear siempre la competencia electoral. Si hay alguien que tenga necesidades extremas, siempre va a haber un riesgo de poder coaccionar su voluntad para el ejercicio del voto. ¿Cómo revertimos esto? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo empoderamos al ciudadano? Bueno, precisamente la encívica en su máximo esplendor es un nivel de exigencia de los ciudadanos a los gobernantes, y esa exigencia hay que entender no solo es respecto a los derechos políticos o respecto a los derechos civiles, también es respecto a los derechos sociales. Entonces, entre más vayamos a propósito de la encívica, impulsando mecanismos de exigencia y de rendición de cuenta a los gobernantes sobre los derechos sociales, pues más estaremos, yo creo, contribuyendo pues a revertir esta desigualdad. ¿Cómo se le hace para que la ciudadanía se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos, estos de los que nos has estado hablando desde el principio? Bueno, debemos de partir que como un proceso de culturización, de absorber el valor de los derechos, tiene que ser desde muy distintos ámbitos,
no solo un aprendizaje formal en las escuelas sobre cuáles son nuestros derechos, sino desde otras instituciones ir propiciando que se hable de estos derechos a través de concursos, que son una vía siempre idónea para estos fines, también desde la casa, porque los padres no debemos olvidar que tenemos una gran responsabilidad también sobre enseñarle a nuestros hijos la los formación, derechos. ¿no? Claro, no creer que esto es solo responsabilidad de las instituciones públicas. Y también, pues desde nuestros propios ámbitos de trabajo o profesionales, pues volvernos promotores activos de una cultura de los derechos. Entonces, vida privada, vida pública, pues vida profesional, creo que tendrían que ser la conjunción. Ahora, volviendo a otro de los puntos que nos decías, pero ya saber qué exactamente se puede hacer. La ciudadanía que contribuya e incida en la discusión pública, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo abrimos estos espacios? ¿Cómo los involucramos? ¿Cómo le decimos a la gente, sabes qué? Tú con tu debate puedes cambiar las cosas, tú con lo que tú nos puedas decir, con este diálogo, con esta discusión, puedes influir. Qué bueno que preguntas esto, Lupita, porque de hecho, para darle oportunidad al diálogo, lo que estamos haciendo en el INE, y ahorita en abril lo estamos organizando para que o bien a finales o principios de mayo ya se realice tal cual, son unos diálogos para una cultura democrática, es decir, eventos, reuniones en el que el INE va a ser el convocante, no se va a tratar de perseguir algo en particular o derivado de ese diálogo, el diálogo por sí mismo va a ser el objetivo y lo vamos a hacer en todas las entidades federativas que no tienen ahorita proceso electoral, si está excluido por el momento el Estado de México, sí. Pero en cuanto pase el proceso electoral, sí va a haber diálogos donde podrán ir ciudadanos en general a decir en qué se comprometen para revertir esta crisis de cultura de ciudadanía. También vamos, por supuesto, a invitar a los partidos políticos, a instituciones públicas, a universidades, a líderes de opinión, para que todos en un mismo espacio, con el mismo tiempo, en las mismas condiciones, puedan dialogar sobre qué hacer para comprometerse con esta estrategia. Esto sería como la formación para que se creen estos contextos de exigencia a los poderes públicos, que es lo que también mencionabas, es como una preparación para... Sí, de entrada tener pues cara a cara a instituciones, sociedad civil, partidos políticos, hablando de un mismo problema. Evidentemente no va a haber suscripción de acuerdos porque no es el objetivo de la encívica volvernos como INE pues los grandes sistematizadores de los pendientes nacionales. De lo que se trata es de propiciar el diálogo porque el diagnóstico de la encívica nos indica que precisamente como mexicanos nos estamos escuchando poco. Y es cierto, cuando uno voltea a otras sociedades, puede uno ver que el ciudadano promedio, aunque no se conozca, de repente comienza a hablar de asuntos públicos, en el transporte público, en la calle, y se ponen a discutir ¿no? Y viendo qué hacer sobre un problema que tienen en común. ¿Cómo lo hacemos para llegar a estos paraísos de la democracia, como tú mencionabas hace unos momentos, en donde todo el mundo está involucrado, en donde una persona no nada más está involucrada en alguna organización política, sino en 2 o 3 o que también está en ONGs? Bueno, eso no lo dice la encívica, pero yo creo que si cada vez más mexicanos le dedican por lo menos media hora de tiempo a la política al día, es como una bola de nieve que después va a tener efectos positivos, va a ser más grande. Entran las sociedades en unas dinámicas muy interesantes, se han visto en otros lados, está ahí los ejemplos de la primavera árabe, donde había una gran necesidad de transformación. Nosotros creemos que están dadas las condiciones en la encívica para ir sembrando estas semillas
que puedan en el mediano plazo detonar participación con calidad, porque es evidente que hay cierta participación, es evidente que hay ciertos esfuerzos, pero vuelvo al punto, o están desarticulados o son precarios. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema, pero antes vamos a ver también una cápsula de cultura, porque aquí usted sabe que en este espacio esto nos parece relevante. Las últimas elecciones nos han dejado importantes lecciones con relación al interés de las nuevas generaciones por involucrarse de forma más activa en la política y en los procesos electorales, en particular a través de las redes sociales. Para la clase política mexicana, la adopción de las aplicaciones digitales como herramienta de difusión de mensajes e interacción con los electores ya es una realidad. La generación millennial considera a las redes sociales no solo un medio para interactuar con familiares y amigos, sino un escenario fundamental de su vida cotidiana. Los votantes de esta generación ven a las televisoras, a los medios impresos o a la radio como reliquias de otra era. Solo existe una forma de llegar a ellos, a través de sus cuentas de Facebook, Twitter o de alguna otra red social. Cada vez toman mayor conciencia de su capacidad de influencia e incidencia a través del uso de estos medios. La elección presidencial de 2012 dejó claro que los jóvenes pueden incidir en el proceso y no mantenerse al margen. La clase política mexicana tiene cada vez más presente la necesidad de fomentar estrategias digitales y utilizar las redes sociales para alcanzar a un elector joven, activo y organizado. Y a pesar de su avance, las redes sociales y su efervescencia política siguen siendo un fenómeno minoritario. Tendremos que ver cómo evoluciona este fenómeno en ambas partes. El Instituto Electoral del Estado de México se mantiene a la vanguardia en materia de redes sociales, con contenido informativo que nutre a los mexiquenses de información político-electoral para conocer sus derechos y las acciones que desarrolla. Síguenos en Twitter e Instagram como IEM-MX, en Facebook y YouTube nos encuentras como IEM Oficial o en la página de internet del Instituto www.ieem.org.mx. Continuamos, por supuesto, con más aquí entre todos. Antes vamos a una pausa, pero regresamos rapidísimo. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues yo pienso que deberían de hacer campañas para que se fomente el respeto en los alumnos y no haya tanto la discriminación o prácticas del bullying. Yo soy de la idea de que se deben de crear algunos conceptos básicos, tanto para difundir lo que es la cultura local, tanto dando lo que es un ejemplo, ¿sale? El ejemplo pues debe de ser expandido
para que nosotros tengamos lo que es una cultura como que más amplia. Para dar un ejemplo se necesita tener lo que es como que la iniciativa. Sería bueno que incrementaran dentro del plan de estudios que ya hay, implementaran un nuevo programa donde participen papás y maestros, a los nuevos profesores, a los profesores que están se les capacite y incrementar un programa para que así esto ayude a eliminar la delincuencia. Pues yo creo que más que promover deberían fomentar más actividades deportivas, recreativas, como festivales o más carreras, así, para que los jóvenes se animen a realizar actividades abiertas y aprendan esos valores como son la tolerancia, el respeto, y pues puedan conocer más sobre estos valores aprendiendo a hacerlos y practicándolos. Doctor, y no nos queda muy claro, ¿verdad?, qué es esto de la cultura cívica, de la cultura democrática, como que nos cuesta un poco de trabajo. Es parte del proceso que tenemos que consolidar, posicionar el problema, y el problema tiene que ver con no ejercicios de derechos, sino aprecio a la democracia, no con un concepto tradicional que era el de educación cívica. Sí. De hecho, ahí está una diferencia notable. Antes se llamaban estrategias de educación cívica. Por primera vez estamos hablando de estrategia de cultura cívica. Recordarás pues nuestra generación, sí, que educación cívica era pues casi tirar la basura en su lugar. Cederle el asiento a la persona, un adulto mayor, algunos artículos de educación, de trabajo, entre otros. Exacto, pero ese concepto o paradigma, digámoslo así, está superado. Ahora tiene que ver con involucrarse en los asuntos públicos y ser protagonistas como ciudadanos de los asuntos públicos. Ahora, ¿cómo en esta Incívica me parece a mí que es un proyecto ambicioso, como tú lo estabas platicando al principio, que va a terminar hasta 2023 o va a continuar hasta 2023? ¿Cómo se le va a dar seguimiento? ¿Cómo va a ser la evaluación? Porque si no medimos y si no evaluamos, pues me parece que las cosas se pueden quedar ahí sin que nadie sepa nada, ¿no? Cuando evaluamos y cuando medimos, pues sabemos cómo estamos parados. Sí, ahorita está en construcción esa plataforma informática para el seguimiento, monitoreo y evaluación. Tiene que concluirse en junio, falta relativamente poco, pero digamos que estamos dándole tiempo, espacio a los expertos que ahora son un comité de seguimiento a la implementación de la Incívica para que construyan este sistema. Vamos a ver qué campos conforman ese sistema, qué información se tiene que ir vaciando, pero de entrada creo que el solo nombre de este sistema ya nos va diciendo mucho qué cosas vamos a encontrar ahí. Por supuesto que vamos a encontrar quiénes hacen qué, dónde, con qué recursos, dentro de qué línea de acción se enmarca ese esfuerzo, y ahí vamos a poder ir viendo quiénes están trabajando, sí, en qué regiones del país, a cuántas personas o ciudadanos está incidiéndole pues cierto programa, y esa información pues ya después ir cruzándola con alguna otra que nos pueda ir arrojando conclusiones. Al principio yo presentaba Incívica con algunas preguntas: ¿qué es? ¿Para qué sirve? Pero ¿cómo incide? ¿Cómo impacta en cada uno de los ciudadanos? Porque a veces cuando hablamos de estos temas pareciera que son muy lejanos a mí, a mi realidad, pero es todo lo contrario. Pues son cotidianos que podemos poner muchos ejemplos sobre la importancia de tener una ciudadanía activa. Por ejemplo, el voto libre y secreto sería una realidad si hubiera pues una cultura cívica consolidada. No habría ni el intento de incidir en la libre voluntad, ni habría, por supuesto, por parte del ciudadano, pues una barrera, un rechazo, un desprecio incluso absoluto sobre esos intentos de comprar el voto. O pues el cuidado, ahí sí pongamos ejemplos más elementales, pues de nuestros propios espacios públicos, nuestros parques, nuestros jardines.
Ahí, cuando se destruyen, se está revelando precisamente una falta de cultura cívica. Todo lo que es de todos, pues no hay la suficiente conciencia, que también es parte uno como responsable para su cuidado. Entonces, la calidad de los servicios educativos, de salud, podrían irse mejorando si hubiera una presión social, un seguimiento de expertos a el trabajo de los gobernantes sobre ciertas políticas públicas. Por supuesto que todo eso iría incidiendo en nuestra calidad de vida. O sea, nos impacta y transforma nuestro entorno. Totalmente, Lupita. ¿Cuál dirías que es el mayor reto de Encívica? Mira, yo creo que hay pocos, pero muy grandes. Uno es que por los grandes compromisos institucionales que se tienen, como hacerle frente al proceso electoral 2017-2018 en el país, estamos hablando pues de una elección presidencial, senadores, diputados federales, y luego 30 procesos electorales locales concurrentes, el tema pueda disminuir en importancia. Ese es un reto, digamos, pues interno, mediático, pero que necesitamos atender, pues dedicándole tiempo a ambas cosas, a la gran obligación que tenemos de organizar elecciones, pero también a seguir promoviendo esta estrategia. Y luego también un reto que tenemos es que algunas otras instituciones no se sientan lo suficientemente animadas de formar parte de este esfuerzo. Hay que decirlo, la Encívica no es una estrategia del INE y solo impulsada por el INE. Necesitamos, y está abierta la invitación, a que todas las instituciones públicas, privadas, sociales se sumen, porque un proceso de culturización como el que se propone no puede ser solo obra de una institución como el INE, por muy grande que sea y por muy capaz que sea en lo que hace. Muy bien, pues doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Lupita. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí. Entre todos les deseo que pase muy buena noche, muy buena semana y nos vemos la próxima.